Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Ciudad de México les saludamos a todos los presentes que nos acompañan desde diferentes partes de Latinoamérica. Los invitamos a colocar en el chat desde donde nos acompañan. Asimismo, les damos la bienvenida a todos nuestros sponsors que han confiado en nosotros. Para mí es un gusto, la verdad, poder presentar al speaker del día de hoy, con quien tengo el honor de colaborar en diferentes proyectos desde BP Gurus. Él es Arístides Díaz, es conocido por muchos de ustedes ya que es nuestro líder en capacitación en innovación en BP Gurus. Voy a leer brevemente esta semblanza. Un poco más de 10 años de experiencia en proyectos de consultoría. Ha desempeñado dentro de su ámbito profesional el rol de revisor de procesos de gestión de TI, pero siempre bajo modelos estándares internacionales. Ha realizado muchas actividades que tienen que ver con la conciliación de activos, pero sobre todo ha tenido y tiene gran experiencia en impartición de talleres, cursos de mejores prácticas que siempre son combinadas con herramientas y técnicas de habilitación de conocimiento. Él es trainer certificado por PeopleCert a nivel internacional. Es ITIL Expert, cuenta con diversas certificaciones y acreditaciones del ámbito de la innovación y del desarrollo organizacional. Y ha integrado siempre a lo largo de nuestros proyectos diversos campos disciplinarios, desde las humanísticas, tecnológicas, los sociales, para siempre mejorar la experiencia del cliente y generar valor, diseño de retos y proyectos centrados siempre en el ser humano. Y es que Arístides es una combinación de un perfil muy interesante como ingeniero electrónico, pero también como humanista y como coach. Así que yo estoy muy contenta de darle la bienvenida a Aris, así le decimos, y que con esta plática que nos va a hablar de organizaciones, de personas como activo más muy importante de la innovación, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Aris. Te lo agradecemos y bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jazz. Me da mucho gusto ver por ahí algunos nombres familiares, no los estoy viendo, pero no pasa nada, ¿no? Yo acá en mi otra pantalla voy a estar todo el tiempo tratando de estar con ustedes en el chat, entonces, aunque yo esté hablando, yo esté exponiendo, por favor siéntanse en total libertad de ponerme en el chat cualquier cosa que vayan ustedes explorando o queriendo hacer como pregunta o cualquier tipo de comentario, ¿no? Entonces, bienvenido Olaf, Elvia, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy quiero compartir con ustedes pues este acercamiento acerca de la innovación desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Que en realidad, como lo veremos en algún momento, pues es parte esencial, el ser humano es parte esencial, es la materia prima que hace que la innovación realmente surja como tal. Entonces, déjenme nada más sacar nuevamente el chat porque se me ocultó, pero aquí ya los tengo a ustedes. Bien, siempre tenemos que empezar con todo lo que sabemos. Vamos a hacer un diagnóstico muy rápido en nosotros mismos. Y quiero que traigas a tu mente, por favor, todo aquello que sabes acerca de la innovación, sin importar si es correcto, está bien, lo has validado, lo has escuchado, no importa. Quiero que traigas a tu mente aquello que para ti es innovación. Si quieres, me lo puedes poner en el chat, no hay ningún problema. Lo vamos a ir utilizando. Y además de lo que sabes en innovación, quiero que también pienses en grandes empresas en las que tú crees que son realmente empresas que innovan. Cuando vamos a hacer una facilitación de innovación, los facilitadores tenemos una frase que nos ayuda a siempre recordar cuál es el verdadero objetivo de esa sesión. Y es que la innovación es como el sexo. Todos hablan de ella, pero pocos la hacen bien. Esto nos ayuda a aterrizarnos un poco. Entonces, cuando hablamos de innovación, casi siempre pensamos en los gigantes de cualquier industria, aquellas empresas u organizaciones que logran hacer una diferencia en algo o en alguien. Remontémonos al 25 de junio de 1998. Yo sé que muchos de ustedes seguramente eran muy jóvenes, ¿no? para recordar esto, pero confíen en mí. El gigante de la industria del cómputo personal, Microsoft, lanzaba su famoso sistema operativo Windows 98.
que en realidad fue uno de los sistemas operativos que permitieron o abrieron a la industria muchas, muchas cosas. Por lo tanto, Microsoft se dio en esta oportunidad de ser uno de los más grandes, pues tiempo y espacio para decir, bueno, pues no hay nadie que me esté compitiendo, creo que no hay con quien me pueda comparar, entonces pues simplemente dejemos que el tiempo pase. Total, ¿qué puede pasar? Le hacemos un service pack a nuestro Windows 98 en un par de años y pues las cosas surgirán, ¿no? No necesito esforzarme tanto. Tenía el cobijo de ser una empresa totalmente reconocida. 4 de marzo del año 2000, otro gigante de la industria, la división de PlayStation de Sony, empresa japonesa de tecnología, lanzaba al mercado su consola PlayStation 2. ¿Cuál es la relación que tienen estas dos grandes empresas? Hasta el momento no existía ningún dispositivo que realmente fuera una promesa de entretenimiento hasta que aparece el PlayStation 2. No solo era una consola de videojuegos, sino que era un dispositivo que ya tenía lector de DVD, reproductor de video digital, con el cual tú podías ver tus películas favoritas, podías escuchar música. Era un dispositivo que ya estaba listo para conectarse a Internet a través de un módem, por lo tanto podías navegar en Internet, aunque fue una funcionalidad que no se explotó, ya estaba listo para ello. Era una promesa muy grande de un hub de entretenimiento, cosa que una PC, si bien ya lo tenía, estaba más orientada hacia el trabajo, hacia el desarrollo de otras cosas. Microsoft, por supuesto, entra en pánico. Quiere decir que la PC podía quedar de cierta manera obsoleta. Eso nunca iba a pasar porque si bien el PlayStation 2 no tenía la capacidad de correr Office, especialmente Excel, que es la joya de la corona de Microsoft, eh, podía desplazar de cierta manera o incluso convertirse en un dispositivo mucho más necesario. Por lo tanto, había que dejar esa holgazanería, tenían que tomar una decisión. Todo comenzó con esta gran amenaza, aunque fueron años después, incluso del primer sistema operativo más robusto como fue el Windows 95, tenía que tomar cartas en el asunto. Por cierto, el PlayStation sigue siendo hasta el día de hoy, ya está retirada, la retiraron hace 2, 3 años, pero aún así sigue siendo la consola más vendida en el mercado. Entonces era una amenaza totalmente real. Esto era, si alguien no lo alcanzaba a ver, la supremacía hubiera quedado en Sony. De vuelta en el cuartel general de la Liga de la Justicia, en el Microsoft Headquarters, ¿qué es lo que estaba pasando? Señores, tenemos que hacer algo, no sabemos ni qué. Esa era una industria en la que Microsoft no participaba como tal, no sabía absolutamente nada, pero tenía que hacer algo. Los equipos de ejecutivos y de ingeniería empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Sony había entrado con algo muy importante. Precedía el PlayStation 1, la consola PlayStation 1, por supuesto, que ya había tenido impacto en la industria y tenía ahora el PlayStation 2. Por supuesto, tenían que tomar una decisión. Microsoft decide entrar a la industria del entretenimiento como tal. Vamos a entrar a la industria de las consolas de los videojuegos. No sabían cómo, no tenían absolutamente la menor idea de qué es lo que iban a hacer, pero sabían que le querían competir de alguna manera. La pregunta aquí fue clave, ¿y cómo le hacemos? Aquí es en donde realmente empieza la historia de cómo Microsoft rompe barreras para encontrar un camino hacia cosas que no conoce. Y dice, ¿saben qué? Vamos a separar todo aquello que es nuestro negocio
el business as usual, va a seguir el mismo camino, sigamos por el camino de la productividad, desarrollando los productos que ya estamos haciendo, pero en esta nueva aventura vamos a romper las reglas, vamos a separar muy claramente todo lo que es Microsoft de un lado y el nuevo Microsoft. No conocían el camino, tenían que dejar que las cosas surgieran. De lo único que estaban seguros era que tenían que juntar a un grupo de personas que, si era posible, nunca hubieran trabajado en Microsoft antes y les encomendaron una tarea: desarrollar algo que fuera extremadamente valioso, algo que fuera fascinante y fuera de serie, sin importar que no utilizara Windows o que no pudiera correr Office. Eso no importaba. Había que romper las reglas. Necesitábamos hacer algo disruptivo. Sí había, sin embargo, una necesidad en particular que Microsoft identificó en ese momento. Eran personas que tenían que compartir la pasión por los videojuegos. En ese momento, en Redmond, Washington, lo que hicieron fue juntar a un grupo de personas que combinaran ciertas habilidades técnicas con conocimientos y pasiones en la industria. Las juntaron, los separaron incluso del equipo original de Microsoft, los llevaron a otro edificio, les dieron otras herramientas y les dijeron: tienen total libertad para hacer algo extraordinario. Casi 2 años después, el 15 de noviembre del 2001, Microsoft anuncia y libera su consola de videojuegos Xbox, resultado de esta gran pasión que tenían el equipo que formaron para entrar en la industria de los videojuegos. Inmediatamente fue un éxito. Cuando la consola Xbox aparece en el mercado, es un éxito rotundo y se empieza a ver una polaridad, una polarización muy clara. Y es que los títulos a los que estaba orientado el Xbox tenían una característica: eran para mayores de edad. Esta categoría de mature o MORR rating que tienen los videojuegos era la que predominaba en el Xbox. Y esto fue lo que hizo que se diferenciara de las demás consolas. Estaban bien Nintendo y Sony con su mercado, ¿no? Si es que querías realmente, pues, seguir jugando los mismos juegos de fantasía, fábulas, capturar algunos pitufos por ahí comiendo hongos y etcétera. Pero la realidad es que la Xbox se enfocaba en este público hardcore, que son los gamers que se encargan de mover la industria de cierta manera, de una manera muy, muy específica. ¿Cómo llegó a ese resultado la Xbox? Pues porque el equipo que lo desarrolló eran ese tipo de jugadores. Por lo tanto, estaba muy bien orientada a un público que adoptó inmediatamente este producto. Si bien en su ciclo de vida se podrían comparar, pues por supuesto la Xbox vendió 24 millones de unidades, lo cual es bastante bueno para en aquel entonces, y definitivamente la amenaza que empuja a Microsoft a desarrollar el Xbox, pues bueno, tuvo muchísimas, muchísimas ventas. Sin embargo, sí podemos hablar de que, o podemos decir que la consola Xbox es un producto que generó una innovación en el mercado del entretenimiento, totalmente, independientemente de la comparación con esta gran amenaza. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque estamos en la víspera de una batalla, de una nueva batalla que es la nueva generación de consolas. Ya están ambas en el mercado, están preordenadas. Ya incluso hay algunos influencers que están haciendo el unboxing, etcétera. Pero esto habla de una apuesta sostenible, tanto para Sony como para Microsoft. Quiere decir que fue una buena decisión de Microsoft el entrar en la industria en la que no sabía absolutamente nada. Y la historia se repite. Meses antes de liberar
la gran consola Xbox, el gigante de la industria, también norteamericano, Apple, introduce al mercado el primer iPod. 23 de octubre del 2001 aparece el señor Steve Jobs revolucionando totalmente la industria de la música portátil. ¿Qué creen que ocurrió con Microsoft? Entraron en pánico otra vez. Aunque lo hicieron muy lento, porque no creían en el poder que iba a tener el iPod, cuando vieron que se acercaba a los 80, 100 millones de unidades vendidas, dijeron, tenemos que hacer algo. En ese pánico, alguien les recordó, a ver, tranquilos, ya lo experimentamos una vez, no hay nada que nosotros no podamos hacer, tenemos la super fórmula, vamos a agarrar al mismo equipo que desarrolló este gran dispositivo que es la consola Xbox, vamos a permitirles que rompan todas las reglas y seguramente vamos a poder entrar en ese gran mercado de la música portátil. ¿Alguno de ustedes conoce cuál fue el resultado o la apuesta que hizo Microsoft para competirle al iPod? ¿Alguien lo sabe? Un dispositivo que se llamó Microsoft Zune. Que por supuesto, si 2 o 3 de ustedes lo tienen, pues bueno, son como del 90% de esos usuarios que llegaron a tener uno. La realidad es que no tuvo el mismo impacto. Fue un dispositivo que murió años después. Fue un fracaso rotundo, pero existió. Incluso algunas revisiones de dueños de el Zoom decían que era una pesadilla poder instalarlo en tu computadora porque era totalmente imposible. Fue una apuesta muy difícil para Microsoft. Ok, entonces tenemos que detenernos. Una empresa que es lo suficientemente grande para tener ese tipo de inversiones, que no son inversiones sencillas, que son inversiones de alto riesgo, con una misma fórmula, obtenía resultados diferentes. Tenemos que hacer una retrospectiva. Microsoft, empresa, un gigante norteamericano que logró posicionar a una empresa norteamericana en la industria de los videojuegos. Nuevamente, después de Atari, por supuesto, ¿no? ¿Hace cuántos años no escuchamos de Atari? Revoluciona, innova en esta industria con una fórmula mágica que le da dos productos diferentes. Uno de ellos es un producto creativo y otro de ellos es un producto fracaso, con la misma fórmula. Quiere decir que no está en la fórmula. Algo no vio Microsoft en el Zoom que en el Xbox sí vio. Van a encontrar ustedes en la literatura muchas definiciones de innovación. Si bien es un concepto que tiene que es bastante etéreo, la brújula que a mí me guía para saber cuándo algo es innovador o no, cuándo realmente puedes innovar, seas una empresa o seas una persona, es cuando tú generas un cambio sostenible. La innovación es un resultado, no es algo que puedas alcanzar simplemente con una fórmula y Microsoft nos lo mostró. No es una fórmula. ¿Sirve tener algunos acercamientos? Sí, por supuesto. Pero si tú no logras un cambio sostenible o que ese cambio que es tu Epic Win se mantenga, pudiste haber tenido un gran dispositivo. El Zoom pudo haber sido tecnológicamente el top notch, la punta de la lanza, pero el mercado no lo vio así. Por lo tanto, no hay una innovación. Aunque haya copiado la consola, aunque haya copiado el iPod, al mercado no le gustó. Entonces, para mí, y es la forma en la que
siempre oriento mi pensamiento hacia qué es innovación. Es un cambio sostenible, es un cambio que el mercado adopta y adapta y se mantiene a lo largo del tiempo. 4 o 5 generaciones después, Microsoft dejó de producir el Zoom, no quiso volver a entrar a esos dispositivos, incluso volvió a intentarlo con Nokia y el resultado fue el mismo. Pero con Xbox es otra historia, es totalmente otra historia. Las expectativas están para saber quién va a ganar la guerra de esta nueva generación. Por lo tanto, la división de Xbox fue una apuesta muy certera de este gigante. No lo digo yo. Esta historia y muchas otras historias al respecto de este tipo de innovaciones las vas a encontrar en el libro Wired to Care. Estamos conectados para los seres humanos, tenemos muchas conexiones para ver varios caminos, incluyendo el de la innovación, incluso el del fracaso. Dev Patnaik tiene una empresa que se llama Jump, que se encarga de ayudarle a muchas empresas en Estados Unidos, bueno, alrededor del mundo, a crecer, ¿no? A buscar productos, a buscar caminos innovadores. Y en su libro Wire to Care nos explica, él hace un resumen de cuando conocieron la historia de Microsoft con Xbox y Zoom, dijeron, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que la misma empresa con el mismo equipo, teniendo dinero, logra un camino exitoso y un camino de tanto fracaso? En su libro hicieron algunas investigaciones, ellos, esta empresa Jump, hicieron algunas investigaciones y se reunieron con el equipo o con los ingenieros que estuvieron en ambos proyectos, tanto en la consola Xbox como en el reproductor Zune. Y ellos comentaban en su mayoría, el mayor reto con Zune fue descubrir para quién lo estábamos construyendo. No tenían la menor idea de por qué estaban haciendo el Zune. Lo único que recibían ellos eran PowerPoints, investigaciones de mercado y miles de deseos que no sabían de dónde venían, pero ellos los tomaban como una entrada, el business as usual, para poder desarrollar un dispositivo. Después de todo, esa era su encomienda, ese era su trabajo. Con el Xbox sabíamos perfectamente para quién lo estábamos diseñando. Nosotros éramos ellos. En esta investigación que hace Dev, y en su libro lo pueden encontrar, no solo te habla de Microsoft, te habla de Harley Davidson. Harley Davidson, si tú vas a la fábrica de Harley Davidson, vas a encontrar un display maravilloso de motocicletas estacionadas en la entrada, pero no es un display, es el estacionamiento de los empleados. Lo mismo con Delta Airlines, y tiene varias historias que tienen mucho aprendizaje de esta investigación que hicieron ellos al respecto de las empresas que realmente logran cosas distintas en el mercado y las empresas que fallan intentándolo. Y lo resume en 3 factores. Los 3 factores que llevan a Microsoft a ser exitoso con el Xbox y a fracasar con el Zoom son, punto número 1, la empatía. Yo sé que muchos de ustedes conocen la empatía como ponerse en los zapatos de los demás, pero tengamos mucho cuidado con esa definición. La verdadera empatía, y como lo estamos hablando aquí, es estar conectados con. No necesariamente tienes que haber vivido las experiencias que vive la gente o ponerte en sus zapatos. La verdadera empatía, dicho por Daniel Goleman, que es el padre contemporáneo de la inteligencia emocional, es la capacidad que tiene un ser humano de entender o de descubrir el estado emocional de otra persona. Que yo pueda identificar en ti qué es lo que está pasando. No necesariamente que yo lo sienta o que ya lo haya sentido, sino que yo pueda ver en un externo, en un tercero, qué es lo que realmente está experimentando. Tristeza, dolor, alegría, necesidades, sobre todo las necesidades. Esa es la verdadera empatía, que es parte de la ecuación de la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional tiene 3 componentes. Seguramente lo verán en la conferencia de en la tarde con Jaime Sanders. 3 componentes principales. Uno de ellos es la empatía, la conexión con un externo. No puede existir empatía si no tienes una conexión interna, es decir, la autoconciencia. Para yo poder identificar en los demás, tengo que saber identificar en mí. Y la tercera, que es la autorregulación o el autocontrol. Entonces, son 2 elementos importantes que son internos, por eso no están aquí. Y el tercero, que es la empatía, que es la capacidad que podemos nosotros tener como seres humanos para descubrir en los demás cuáles son sus necesidades. Esto fue lo que Microsoft hizo muy bien con el Xbox, porque ellos mismos lo estaban desarrollando. Después la creatividad, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de encontrar cosas útiles y novedosas. Hay muchos mitos alrededor de la creatividad. No necesariamente se trata de lo artístico. Las personas que demuestran habilidades artísticas tienen un tipo de comunicación a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la música, a través de la poesía. Se ha estigmatizado que la creatividad es únicamente la parte artística, pero en realidad también existe la creatividad en términos científicos. Hay una maestría, existe una maestría totalmente validada que habla de que la creatividad se puede aprender. Si tú creías que no eres creativo, te tengo una noticia. Sí lo eres y lo puedes desarrollar. Hay diferentes maneras de expresar la creatividad a través del desarrollo de productos y servicios, combinado con las necesidades de un público específico, tú puedes lograr estas disrupciones. Sin embargo, el tercer elemento era también esencial en todas las historias que encontraron en esta empresa de Jump. Tener empatía y tener creatividad es bueno, lo puedes desarrollar, ambas se pueden desarrollar, sin embargo, no sirven de nada si no existe un componente de ejecución. La ejecución para la innovación es indispensable. No sirve de nada tener un gran producto o una gran idea si no la vas a llevar eh, a, a surgir, ¿no? Si no le empujas tú a que pueda ver la luz o llegar al mercado o a los consumidores, ¿no? A los clientes, a los verdaderos usuarios. Dev nos regala esto como un resumen de lo que hace a las empresas realmente exitosas cuando quieren buscar la innovación como tal. Esto nos abre únicamente la conciencia, es decir, si yo quiero innovar, ya sea en mi empresa o en mi vida personal, claro, en la vida personal tendríamos que cambiar la empatía por la autoconciencia, pero es exactamente el mismo concepto. Saber identificar y reconocer lo que está pasando, especialmente en mis necesidades. Buscar solucionar esa situación, ese problema con creatividad y ejecutar la solución. ¿Cómo podemos lograr esto en las organizaciones? ¿Cuál es un acercamiento para poder generar el cambio sostenible? La brújula de la innovación se encuentra en el centro de estos 3 factores. Pero ¿y cómo lo logro? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, perfecto. Ya entendimos que es necesario combinar la empatía o el autoconocimiento con la creatividad y la ejecución. ¿Cómo lo puedo hacer? Tanto en una organización como de manera individual. ¿Qué fue lo que llevó a Microsoft a lograr el cambio sostenible? Un epic win. Un éxito. ¿Cómo logro ese éxito para lograr el cambio sostenible? Para lograr un cambio sostenible, necesito primero generar un cambio. Puede ser un cambio cultural, puede ser un cambio social, personal, puede ser una innovación, etcétera. Lo primero que tengo que generar yo es esa diferencia.
y después mantenerla. Pero para generar esta diferencia, necesito, ¿qué cosa? ¿Cómo logró Microsoft este Epic Win? ¿A través de qué? A través de un producto. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de lo que se produce. Puede ser tangible, puede ser un artefacto, puede ser una teoría, puede ser un servicio, puede ser un invento, etcétera. Tú tienes que producir, generar un producto, una materialización que te ayude a adoptar un cambio. Se diseña el Xbox, se introduce al mercado del gaming, del entretenimiento, genera un cambio. Ven que ese cambio es bueno, buscan mantenerlo. ¿Quién desarrolla ese producto? ¿Quién se encarga de encontrar cuál es el artefacto, la materialización del valor para generar ese cambio? La empresa, la organización. Cuando hablamos de una organización puede ser un individuo o grupos de individuos que están sumergidos en un ambiente. ¿Qué fue lo que hizo Microsoft? Separó su negocio actual normal y el ambiente de disrupción. No quiere decir que esa haya sido la fórmula mágica. A él le funcionó en ese momento. Pero lo que creó fueron dos ambientes. Un ambiente propicio para el desarrollo de este gran producto que fue la consola Xbox. ¿Fue resultado de qué? De un liderazgo. Es decir, hubo una decisión de tomar el riesgo de no seguir las reglas, siempre siguiendo un propósito, que ese es el por qué existe el liderazgo, la búsqueda de un propósito, no necesariamente el control de los recursos. Al equipo de Xbox les dieron total libertad. Pero había este ejercicio de propósito. Por lo tanto, un ambiente es estéril si no existe un liderazgo que sepa guiarlo. Y esa era la parte importante que le funcionó a Microsoft sin saberlo. En uno le funcionó y en otro fue un fracaso. ¿Qué existe dentro de este ambiente? Las personas, que es el componente esencial de la innovación. Las personas son las que combinan la empatía y la creatividad. Por supuesto, también van a generar la ejecución. Pero si han estado siguiéndonos en toda la semana, se han dado cuenta que tenemos diferentes formas de ejecución, no solamente a través de la fuerza laboral de nosotros, sino también empezamos a tener diferentes alternativas de ejecución, como la robótica, los Robot Process Automation, etcétera, etcétera. Pero centralmente tenemos a la persona que está nutriendo y siendo nutrida por el ambiente y siendo dirigida por el liderazgo. ¿Cómo conecta el ambiente, la persona y el liderazgo con el producto? A través de un proceso, del proceso universal de creación. Procesos tenemos muchos. Yo entiendo que ustedes van a seguir procesos, procesos, procesos. Y estamos hablando de una ejecución. Estamos hablando de cómo llevar paso a paso la transformación de una entrada a una salida en específico. Lo que queremos aquí es combinar estos 4 elementos, el liderazgo, a la persona, al proceso y al ambiente, para que nos introduzcan a estos nuevos productos. Yo no puedo generar innovación, no puedo generar un cambio si no tengo el artefacto, que es la parte importante. Vamos a desglosarlos todos de una manera que podamos ir explorando cómo lograr una innovación, cómo lograr un cambio sostenible, sin importar el alcance. Puede ser tu equipo de trabajo, puede ser toda la organización, puede ser tu familia, puede ser tú mismo. Yo sigo este sistema cada vez que quiero generar un cambio en mí mismo. Tengo que explorar cuál es la situación en la que estoy viviendo hoy día y hacia dónde quiero llevar ese cambio.
No siempre es fácil o no siempre es rápido, pero funciona de maravilla. Yo lo utilizo cada vez que tengo que generar estos cambios, sobre todo de manera personal. Y aunque parezca un poco absurdo, y eso con quienes ya tenemos un poquito más de contacto, porque hemos estado en algunos otros momentos, saben que yo me he curado de enfermedades como la gastritis, como la ansiedad, a través de la innovación, a través de la creatividad, siguiendo este proceso. Este sistema, mejor dicho, porque no es un proceso, es un sistema. Entonces vamos a ver el cambio. Vamos a empezar primero por lo que necesito generar. Y es importante separar dos conceptos importantes. Por un lado, cambio. Cuando tú hablas de cambio, estás cambiando una situación. Es decir, si te vas a mudar, vas a dejar un departamento o tu casa y te vas a ir a otro departamento o tu casa, a otra casa, a una nueva. El cambio es una situación. Tú no puedes cambiar, punto. Tú como persona no cambias, cambian tus circunstancias. Eso sí puede cambiarse. Por lo tanto, el inicio se diseña. Cuando van a instalar una nueva herramienta, cuando van eh, a cambiar de oficina, cuando van a cambiar de director, lo que están haciendo es diseñando ese inicio. Hay una fecha de fin, esa situación se va a terminar y a partir de mañana utilizaremos el nuevo sistema, la nueva herramienta. Estamos buscando un resultado. Los seres humanos vivimos en el cambio, sí, vivimos en las circunstancias, pero lo que realmente vive un ser humano es una transición psicológica. ¿Por qué es difícil para ti cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación? Porque mentalmente sigues amarrado a la situación anterior. La transición psicológica es un proceso mental, es un proceso neural por el que tenemos que vivir o tenemos que pasar los seres humanos para una nueva circunstancia, para una nueva situación. Desde aquí empieza el término de la empatía. Hay que entender qué van a dejar nuestros usuarios atrás o yo mismo qué voy a dejar atrás y empezar con este cambio sostenible. ¿Cómo se ve una transición psicológica? Y tal vez ya la has visto en otros lados. También se conoce como la curva del duelo. La transición psicológica está alrededor de un cambio, sí, viene un final y genera etapas. Eso más bien parece un perrito coreano, ¿no? Pero bueno. La primera etapa es el final. Hay una situación que va a terminar y por la que yo voy a comenzar psicológicamente. Los que son casados terminaron su vida de solteros un día, por eso tenemos la despedida de soltero. Es una transición psicológica y empiezas la nueva vida como una persona casada. Empiezas en el final. Aparecen emociones como la negación, la rabia o el shock, dependiendo de qué tan preparado estés para ese cambio. Si es repentino, te puedes ciclar aquí. No pasas, no pasas, no pasas, no pasas, no pasas. Por eso es una frontera. De preferencia, si vas a hacer un cambio cultural, que hablaremos de la cultura, si vas a hacer un cambio en la organización que es muy fuerte, tienes que ir preparando a la gente psicológicamente. Esa es la parte de la empatía. No solo las necesidades de funcionalidades, sino también la psicológica. Cuando puedes brincar esta zona final, es decir, ok, tengo que ir aceptando el cambio, la nueva situación, entro en una zona neutral, en donde las primeras emociones que se viven son miedo, rabia, frustración, confusión, estrés. Cuando tú estás estresado, y lo verán en la conferencia de más al rato, no puedes tomar decisiones. Microsoft tuvo una amenaza, vio una amenaza. Solo puedes tener 3 reacciones. Te congelas, luchas o huyes. Un cambio es una amenaza. Siempre la situación que estás dejando atrás te amenaza en el futuro. Puedes solamente evitar o acercarte. La zona neutral la tienes que pasar.
Va a haber impaciencia, aceptación, escepticismo, creatividad, por supuesto. Sigues en la zona neutral, pero te estás acercando a ese nuevo cambio. Va a haber un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo es cuando definitivamente dices, me gustó, sirve, funciona, qué maravilla. Te acercas a él. Este es el primer paso del cambio, es decir, ser empáticos en que las personas tendremos una transición que puede tomar más o menos tiempo. No todos estamos preparados de la misma manera. Esto es lo que va a ocurrir con tu resultado. Y intenta cambiar los muebles de una habitación donde estés todo el tiempo y vas a ver cómo te vas a sentir incómodo porque pasas por esta curva. El producto, que es el arma, este es el arma que te va a ayudar a generar el cambio. Por eso cortarse el cabello funciona, pintar las paredes, forrar los útiles, pegar afiches o pósters en toda la oficina, funciona. Esos son los productos para el cambio. Me ayudan a pasar la curva de transición. Un producto debe de tener dos características. Uno, ser una novedad y dos, debe de tener una utilidad. Con esto podemos generar un mapa en donde el producto creativo sea un error del pasado, porque ni es nuevo y no me sirve. Estos son los que hay que evitar. El Zoom. No era nuevo, está el iPod, pero no me sirve. Por lo tanto, es una tradición improductiva o es un mal hábito. Puedo tener modas pasajeras. Y si recuerdan el Tamagotchi, eso fue. Es una novedad muy alta, pero no me sirve más que para el entretenimiento básico. Es una moda pasajera, productos que desaparecen cuando se acaba la novedad. Tengo productos altamente funcionales, que son los que resisten el paso del tiempo. El calzado, la ropa, incluso la telefonía empieza a ser un producto funcional. Buscan ciertas novedades, pero la realidad es que no hay una gran disrupción en lo que nos están presentando. Los productos disruptivos son productos originales que satisfacen una necesidad en particular. Y aquí está muy orientado la utilidad. O sea, me sirve y además es totalmente nuevo. Por nuevo, puede ser nuevo en la situación psicológica que estoy viviendo. Puede ser que todas las empresas tengan una herramienta popular y yo estoy introduciendo una nueva herramienta. El contexto me ayuda para saber si es disruptivo en ese contexto o no. El clima. Cuando hablamos de ambiente, tenemos que hablar de dos cosas. Existe una empresa que se llama Atlassian. Tal vez más bien la conoces por sus productos que son Jira y Trello. Ellos empezaron el concepto de FedEx Day. Ya le cambiaron el nombre porque era una violación de derechos de autor, pero lo que decían ellos era un viernes al mes, lo empezaron ellos, no Google. Google lo adopta. Un viernes al mes te vas a dedicar 24 horas a desarrollar lo que tú quieras. Que no tenga nada que ver con tu trabajo. Haz lo que tú quieras. Les dieron cierto grado de libertad. De ahí que surgieran productos como lo son Jira y Trello. Cuando Atlassian le dice a sus colaboradores, hagan lo que quieran, no está soltando simplemente las reglas del juego, sino que está jugando con su cultura, que es la raíz que alimenta a la organización, tradiciones, creencias, valores, historia y costumbres, entre otras cosas, con el clima. Señores, la cultura no se cambia. No puedes cambiar tú la cultura. Para cambiar la cultura tiene que ser la persona con el mayor grado de poder en una organización o en una familia o en ti mismo. La cultura no se cambia tan fácilmente. Los proyectos que les dicen cambio cultural, en realidad son cambios de clima. La transformación digital tiene que empezar primero por el clima. La empresa no va a cambiar su cultura de raíz. Tiene que haber una simbiosis en donde el clima alimenta la raíz, la cultura, y la cultura cimenta el clima. Puede haber alto grado de involucramiento, libertad, tiempo para ideación, apoyo en las ideas que se están generando, humor, lúdica, playfulness, juego, debate,
conflicto, confianza o apetito por el riesgo. Fíjense que el debate y conflicto son mutuamente excluyentes, es decir, queremos que haya debate, más debate y menos conflicto, pero necesitamos medir las dos en el clima. Lo que hizo Atlassian fue darles la libertad de buscar, de alimentar a la empresa a través de algunas reglas sueltas o de diferentes maneras. Google lo adopta también y se generan productos como Google News, como Gmail, como el Drive, etcétera. Cambia el clima. Primero empieza por el clima, no empieces por la cultura porque te estás metiendo en las raíces de un árbol, de los cuales seguramente no tendrás todo el poder para ejercer. Pero por el clima puedes hacer absolutamente todo. ¿Por qué te digo esto? Porque el liderazgo, dependiendo de los niveles de liderazgo, son los que tienen la influencia en el clima. El liderazgo influencia el clima y el clima influencia la productividad, no la cultura. La cultura se vive y va a estar ahí. Difícilmente la vas a poder cambiar. Lo que sí, donde sí tienes influencia es en el clima. Ahí es en donde cambian realmente los patrones de productividad. Esto es nada más para que lo tengan de consulta y es parte importante de la innovación. Existen diferentes tipos de liderazgo para influenciar el clima. La parte importante es el ambiente. El ambiente es clima y cultura. Es todo el ambiente. Donde yo te recomiendo que hagas una influencia es en el clima. Existe el estilo visionario, que me sirve para un cambio cuando se necesita una dirección muy clara. Existe el estilo coaching, que es cuando se desea ayudar a los otros a desarrollar capacidades a largo plazo. El afiliativo, que es necesario cuando tenemos que subsanar distanciamientos en un equipo y estimular motivación en otros momentos. El democrático, que logra aceptación y consenso. El ritmo de ajuste o pacing en inglés es el que lleva el ritmo y que lo va ajustando cuando se desea obtener resultados de alta calidad, cuando el equipo es totalmente competente. Tengan cuidado que en el clima el pacing todo el tiempo es negativo. Tienes que ir ajustando, sí. Mi estilo de liderazgo tiene que ser de ajuste cuando veo que el equipo se está subdesempeñando. Conozco sus características, pero se está subdesempeñando. Entonces, tener cuidado con el ritmo de ajuste. Y también existe el estilo dominante, que también puede ser altamente negativo si se usa incorrectamente. El estilo dominante funciona porque calma miedos, da una dirección en casos de emergencia. En una crisis, yo necesito este estilo de liderazgo. Sí se necesita, pero hay que aprender a utilizarlos todos. No quiere decir que yo tengo un estilo y ya soy un líder. No. Cuando hablas del clima, cuando hablas de la innovación, depende de la situación qué estilo es mejor. No es necesario tener todos los estilos, no. Tenemos unos que son innatos, ya los traemos nosotros y tenemos otros que podemos hacer de manera deliberada. Los puedes ir aprendiendo y decir, ok, no me sale muy bien el dominante porque a mí nunca me enseñaron a dominar, pero como yo tengo el ritmo de este equipo, entonces no es democracia, sino que es un dominio y tenemos que salir de esta crisis. Pero hay que aprender a utilizarlos para que el clima se mueva hacia el producto que nos va a llevar a la innovación. El proceso, no entremos a mucho detalle porque estamos enfocándonos en las organizaciones y en las personas. El proceso es universal, señores. El proceso de innovación, el proceso de creatividad es universal. Todos lo vivimos, solamente que tenemos algunas tendencias, unos más en otros, pero el proceso lo seguimos siempre. Clarifico el problema, genero ideas, desarrollo soluciones e implemento y ejecuto las soluciones. Esta lámina es totalmente de consulta para que yo les pueda decir que existen los dos modelos más poderosos que existen como proceso para el desarrollo de productos disruptivos. Uno de ellos es el modelo de pensamiento CPS o CPS por sus siglas en inglés, Creative Problem Solving, que utiliza la capacidad intelectual o creativa de las personas para desarrollar productos creativos. Y el que seguramente conocen la mayoría de ustedes, que es el de Design Thinking, ¿no? Que es empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Ambos procesos tienen una madurez impresionante, más de 70 años en el mercado. Los conocemos apenas, por supuesto, pero ya tienen muchos años de iterar
y son el alma del proceso de la innovación. En tema de personas, la materia prima de la innovación, la persona. Estamos buscando empatía, creatividad y ejecución. El proceso, ya sea CPS o Design Thinking, te ayuda a conectar la creatividad con la ejecución, estar listos para tener un plan de acción. El proceso de clarificar, idear, desarrollar e implementar te acerca mucho más al producto. Pero ¿qué conecta la empatía con la creatividad? Aquí es el verdadero motivo del por qué la dimensión de la innovación son las personas. Nuestra forma de acercarnos a la empatía y a la creatividad son las que nos darán el primer paso para poder lograr una innovación sostenible, un cambio sostenible. La creatividad se puede aprender, no lo digo yo, lo dice la doctora Ruth Noller. Eh, Premio de matemáticas, no es premio Nobel, tiene un premio en matemáticas, ella es matemática, estuvo en el Navy de los Estados Unidos, ella es militar de la Marina y se dedicó a hacer estudios de creatividad. La creatividad puede ser deliberada, es una actitud positiva y producida con una combinación de visión, práctica intencional y motivación intrínseca. Como buena matemática nos hizo una función. La función de la creatividad es la actitud, el conocimiento, la imaginación y la evaluación. Es deliberada porque necesito saber y evaluar. La imaginación es un componente que se tiene que desarrollar, pero de cierta manera los componentes que me ayudan a controlar la creatividad es el conocimiento y la evaluación. Es necesario conocernos entonces cuál es mi preferencia más que la habilidad. La habilidad la puedo desarrollar totalmente. Tú vas a encontrar N cantidad de libros en Amazon o en donde tú quieras que te ayudan a desarrollar diferentes áreas de la creatividad. Lo que yo te voy a presentar aquí es mi preferencia en el proceso creativo. Esto para mí ha sido esencial, es lo más importante para empezar a entender mi transición psicológica y mi creatividad como individuo. Arístides le gusta mucho, no es que sea bueno, le gusta mucho clarificar, idear y desarrollar, pero busca petróleo cuando tiene que implementar. Esto es mi flujo de energía en el proceso creativo. Sin embargo, cuando tengo que hacer las cosas, soy un muy buen implementador. Tengo habilidades de implementación, aunque me cueste mucho trabajo, pero las habilidades las tengo. Esta es mi preferencia. Fíjense, desde el 2016 estoy conociendo cuál es mi flujo de energía respecto a la creatividad. Cuando soy clarificador, necesito tener hechos, información, pruebas. Estoy clarificando mi problema. Cuando soy ideador, busco ideas, veo el panorama completo para tener esta aproximación. Cuando soy desarrollador, requiero tiempo para evaluar y optimizar, y cuando estoy implementando, busco tomar acciones. Arístides conoció esto y empezó su transición psicológica ante cualquier tipo de cambio que estuviera buscando sostener, ¿no? Con todo este sistema. También se puede ver en las organizaciones. Las organizaciones pueden ver qué tanto acercamiento hay en la clarificación, en la ideación, en el desarrollo y en la implementación. Esto me sirve para a mí como liderazgo empezar a ver qué tipo de clima necesito, qué tipo de liderazgo necesito para lograr los productos que me van a llevar al cambio. Pero necesito conocer a mi equipo para saber qué es lo que necesitan como tal. Bien, estas las voy a mencionar muy rápido, es solamente, las van a tener ustedes sin ningún problema, me escriben y les paso la presentación, no hay ningún problema, pero lo importante es lo que acabamos de ver, ¿no? Las habilidades existen, las mides de una manera psicológica, es decir, no existen como tal las habilidades de la creatividad, porque pueden ser dibujar, escribir, narrar, medir, observar. La creatividad en realidad está en función de qué sabes del problema, por eso es clarificarlo,
¿Cuántas opciones puedes encontrar? Idearlo. ¿Qué opción es la mejor? Desarrollarla y después implementarla. Entonces, cualquier estudio psicológico acerca de medición de habilidades sirve para conocer a la gente, para conocer a la persona. El estudio que les estoy presentando yo es cuál es tu preferencia en el proceso de creatividad. ¿Dónde tienes más energía, más gusto, más agrado y dónde menos? Aunque seas muy malo haciéndolo, ¿no? La creatividad es el resultado del talento innato. Mito. Realidad. La creatividad es el resultado del esfuerzo. La creatividad es principalmente asociada al arte. Mentira. Existe en todas las áreas de nuestra vida. Los niños son más creativos, son más imaginativos, tienen menos fronteras, pero también es necesario el conocimiento y la evaluación, cosas que solamente lo vas a lograr con años de experiencia. Por lo tanto, ambos son igual de creativos. Lo que pasa es que los utilizan de manera diferente, de acuerdo a la fórmula de Ruth Noller. La creatividad no se puede enseñar, totalmente mentira, lo dice el Centro Internacional de Estudios en Creatividad, no lo digo yo. Se puede aumentar a través de la enseñanza y del entrenamiento constante. ¿Es lo mismo que originalidad? No necesariamente. El Xbox no era original, ya existían las consolas de videojuegos, más bien es la intersección entre la novedad y la utilidad. Por lo tanto, creatividad es más bien que sea nuevo y útil. Novedad que es útil. ¿Era útil en aquel entonces el Xbox? Sí, totalmente, ¿no? Primer tip, primer paso, conócete, conoce tu organización. ¿Dónde estás parado? Siempre, siempre empiezas. Empatía, autoconocimiento, que es lo que nos dice Dev, ¿no? De Patnaik. Empatía, sé curioso, busca alternativas, juega con ellas. No busques la respuesta a la primera. Permítete explorar más y más y más. Busca el volumen. Combina esas opciones y busca siempre la novedad y la utilidad. Y recuerda que el producto que tú produzcas es el que te va a acercar o te va a alejar del cambio que deseas. Algunos primeros pasos para cambiar el clima, sobre todo en una organización tradicional. El clima lo genera el líder, ¿no? Definitivamente puedes ir haciendo experimentaciones, reúnete con el equipo, escúchalos en grupo y en individual, que te bajen sus ideas, que te digan cómo lo podrías cambiar, escúchalos. Dependiendo de las necesidades culturales, porque eso no los puedes cambiar, y de las necesidades que tenga el equipo, tú puedes ir investigando qué cosas pueden funcionar para que ellos sientan esta libertad, este compromiso, el involucramiento y etcétera. Hay estudios de clima. Hay dos, el Situational Organizational Questionnaire o SOQ y otro que se llama CIMAS. Son mediciones de clima, son cuestionarios que te dicen cómo está el clima, qué es lo que piensan tus usuarios y de ahí podemos formular algunas estrategias más bien tácticas para poder cambiar el clima y acercar a la gente al cambio. Pero como lo dice el sistema, el cambio en realidad está en función más del producto que del clima. El clima te ayuda a desarrollar el producto. Lo que necesitamos es encontrar cuál es ese artefacto que te ayuda a ti para, eh, para acercarlos al cambio. Entonces, primer paso, escuchar, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar el clima y después ir tomando decisiones, ¿no? Y definitivamente poner estos artefactos, un pizarrón blanco, una página de noticias, cosas por el estilo y fomentar su uso. Sí, les comparto yo en redes sociales, escríbanme o cualquier punto de comunicación que tengamos y les mando esa información. Gracias desde Bogotá, ¿no? Les comparto todo en mis redes sociales. Mándenme un correo a.diaz@bpgurus.com y les mando toda esa información. ¿De acuerdo? Adelante, Jazz. Pues muchas gracias, Aris. Creo que
ya estamos sobre el tiempo, pero creo que fuiste resolviendo todas las preguntas que estuvieron en el chat y bueno, pues eso es gracias al manejo que tú tienes de audiencias. Y agradecemos mucho todo lo que nos compartes y lo que quiero decirles es que Arícides siempre pone en práctica con nosotros lo que él promueve, así que somos testigos de que hemos tratado de evaluar, de escucharnos y muchas gracias por compartir tu experiencia. Agradecemos a toda la audiencia, estamos sobre el tiempo, así que bueno, hay felicitaciones ahí en el chat que tú puedes ir viendo. Recordemos que todas las grabaciones van a estar en nuestro canal de YouTube, YouTube/BP Gurús. El día de mañana las grabaciones de hoy estarán disponibles y pues los invitamos a seguir participando. Ya Arícides nos hizo favor de hacer publicidad para la sesión que tenemos en la tarde con Jaime Sanders en punto de las 5, no se lo pierdan. Es bastante innovador también y creativo. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, equipo. Hasta Gracias, luego. Gracias, Aris.